¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Tribuna por Paraguay TV HD y aprovechamos el fin de semana para hacer un análisis en los principales hechos que se hicieron noticia en esta semana. Y agradecemos la presencia del ministro de la Secretaría Técnica de Planificación para hablar de un tema que cuando vemos las cifras, cuando vemos los números, es sumamente satisfactorio, ministro. Una nueva estadística, encontramos que hay más empleo. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo está, César? Efectivamente, esta semana se dieron a conocer los números de empleo del trimestre. Y en este segundo trimestre, en comparación con el segundo trimestre del año pasado, hay 80.500 nuevos ocupados. Esto es una cifra considerable, una cifra alentadora para el área metropolitana. La encuesta continua de empleo mide solamente el área metropolitana de Asunción, pero son aproximadamente una población de 2,5 millones de personas. Y ahí se crearon estos 80.500 nuevos ocupados en un contexto internacional complejo, donde nuestros principales socios comerciales, Brasil, la Argentina, están en proceso de contracción económica y hay una desaceleración. De hecho, la expectativa de crecimiento original era de 4,5%, bajó a 4%, pero vemos que este crecimiento de 4% está siendo inclusivo en el área metropolitana y está creando 80.500 nuevos puestos de trabajo, que es una cifra considerable. El desempleo bajó y el subempleo también. Entonces, básicamente son cifras alentadoras. ¿Cómo queda la cifra de desempleo entonces? Estos 80.000 nuevos puestos ya marca el indicador general de desempleo, ya mueve la cifra o sigue siendo... Sí, de hecho la tasa de desempleo baja de 7,9 a 7,2%. Y el subempleo se mantiene en cuanto a un número similar, pero en cuanto a tasas baja, porque el número de personas ocupadas es mayor. Claro. Paraguay, entonces podemos hablar de que el desempleo es de 7,2% sí, actualmente. En el segundo trimestre, no en Paraguay, sino en el Asunción y su área metropolitana. Bueno, pero finalmente esta es la zona donde hay mayor concentración de trabajadores, ministro. Esta es una zona donde hay mucha concentración de trabajadores urbanos. El área rural también es importante, ocupa el 40% de la población total. Y la estructura del empleo en el área metropolitana es principalmente servicios, después industria, 77% servicios, 22% industria y muy pequeño el sector primario. Ministro, una de las prioridades del gobierno, y ya entrando en lo que es usted como responsable de la planificación de este gobierno, uno de los indicadores, uno de los ejes era reducción de la pobreza y también estamos hablando de desarrollo económico productivo. 2 años de gobierno, estas cifras, ¿cómo marcan, cómo ayudan para ir cumpliendo esas metas? Bueno, los 3 ejes del gobierno son reducción de la pobreza y el desarrollo social, crecimiento económico inclusivo e inserción de Paraguay en el mundo en forma adecuada. En cuanto a reducción de pobreza, en los 2 años hemos presenciado una reducción que continúa la tendencia de la pobreza total. En cuanto a la pobreza extrema, estamos situados en un nivel de aproximadamente el 10,5% el último año, 10,1% en el año anterior, pero alrededor del 10%, que es marcadamente diferente al promedio de 19% que caracterizó la economía paraguaya y en forma muy estable y sin movimiento entre el 97 y el 2011. A partir de 2011 hay un proceso de transición y en los 2 últimos años de medición estamos ya en niveles del 10%. La meta del Plan Nacional de Desarrollo es erradicar la pobreza extrema a menos del 3% para el 2030 y tenemos una estrategia de reducción de pobreza bien consistente y que ha sido ponderada como muy integral y muy sólida. Y en ese proceso, el primer punto de la estrategia es la identificación de quiénes son los pobres extremos, un apoyo a esos pobres con la conexión de los servicios sociales
inclusión productiva y un acompañamiento familiar, seguido además por una estrategia de monitoreo y una campaña de trabajar todos juntos. De los 710.000 pobres que se identificaron en el último año, los conocemos con nombre y apellido, número de teléfono y dirección a 152.000. Y con esos 152.000 estamos trabajando para conectarlos en los programas de Tecoporá. Estos son los pobres adultos extremos. mayores, sí. Los pobres extremos que ya lo tenemos identificado. De 710.000. Censados, que es muy importante eso. Exacto. Para el trabajo. Y principalmente en el área rural estamos haciendo eso. De 535.000 pobres extremos del área rural, 152.000 ya están siendo conocidos. Y lo estamos apoyando en la conexión con los servicios sociales de salud, de educación, programas de transferencias monetarias condicionadas, adultos mayores, pero también con aumento de su productividad. Estamos iniciando procesos de mecanización de la agricultura familiar, que va a ir creciendo cada vez más, un proceso de acompañamiento. Estamos monitoreando las acciones del sector público de enero a julio en el área social para reducción de pobreza. En todos los programas más de 18 entidades han invertido cerca de 500 millones de dólares. Entonces, estamos trabajando también con mucha transparencia, con un seguimiento muy cercano y trabajando también en alianzas con muchos sectores sociales en pos de este objetivo que tiene que ser una causa nacional y responsabilidad de todos. El hecho de identificarlos, el hecho de tenerlos censados, de hecho que implica un trabajo minucioso, ¿verdad? Porque estamos hablando de tener gente en territorio trabajando con los pobres extremos, pero también entonces es una forma de permitir el monitoreo permanente, o sea, saber si hicieron, si cumplieron, reciben mensajes de ese tipo también. Bueno, el proceso de identificación lo empezamos en noviembre del 2013 y se culminó el procesamiento de estos 152.000 personas en abril. Desde entonces estamos coordinando la expansión de los servicios sociales y el apoyo productivo. Y nos dimos cuenta que inicialmente estas 152.000 personas viven en 23.000 hogares y de esos hogares 14.000 estuvieron en el programa Tecoporá o están en el programa Tecoporá, faltan 9.000 más y revisar unos 3.000 que están en etapa de suspensión por no haber cumplido los requisitos. En el área de asistencia técnica solamente 5.000 le habían llegado asistencia técnica agropecuaria y se está trabajando para que los 18.000 restantes tengan esa asistencia. Pero el hecho de poder diagnosticar qué les falta y qué tienen ya es un gran paso. Anteriormente, al no tener, fíjense, estos pobres estaban fuera del radar, ¿no? Fuera del radar de Tecoporá, fuera del radar de la asistencia técnica. Y ahora estamos poniendo mucha presión en el seguimiento de avance de estos programas para esta población objetivo. El ministro de Industria nos informaba que hay un promedio de 48 empresas del extranjero que se habilitaron, con capital extranjero que se habilitaron en el país. No están en el área metropolitana, quiere decir de que si hay 48 nuevas empresas, solamente en el 2014 hubo un ingreso de más o menos 500 millones de dólares mediante estas empresas extranjeras. Si hacemos el estudio un poco más amplio del área metropolitana, es probable que el desempleo entonces esté más bajo también, ¿verdad? Considerando de que estas empresas están dando empleo, o sea, no son empresas que están, no son empresas fantasmas, sino que son empresas, bueno, acá tenemos en el caso de Capiatá, donde hay una planta industrial, donde ya hay personas trabajando, hace muy poco se están habilitando esas empresas y ya están dando empleo. Entonces, esto podemos hablar de que a nivel macro permite que se reduzca el desempleo, ministro. Así es, pero lo vamos a saber recién en el último trimestre del año. La única encuesta que captura el desempleo a nivel nacional es la encuesta permanente de hogares que se hace una vez al año en el último trimestre del año. No obstante, el área metropolitana abarca gran parte del departamento central y Capiatá está incluido. Claro. Y muchas de las empresas que se instalaron han propiciado el empleo de mujeres, en especial mujeres jóvenes. ¿Y qué es lo que se nota en esta encuesta que hemos conocido esta semana?
la mayor ganancia de la ocupación ha sido entre las mujeres y las mujeres de menos de 25 años. Han aumentado cerca de 11 puntos porcentuales su tasa de ocupación. Eso es una cifra muy grande para que en el último año se pase del 71% del porcentaje de ocupación de las mujeres entre 18 y 25 años a 83% en este periodo. ¿Hay una cifra o hay una realidad? Paraguay es considerado un país pobre donde todavía existen pobres extremos y a veces escuchamos a los políticos de turno o a los que critican al gobierno de que no se hace nada por la sociedad. Hablando estos días con un organismo de cooperación, no puedo decir el nombre porque les prometí no decir, porque me dijeron que no podía decir todavía, pero me dijeron, es difícil cooperar con Paraguay en algunos aspectos porque ustedes ya no son considerados un país pobre. Paraguay es un país de ingresos medios. Tenemos una tasa de alrededor del 10% de pobres extremos y eso podemos coincidir todo que no es aceptable. No podemos tener 10% de pobres extremos, que son 710.000 personas que están pasando hambre en el país, cuando producimos alimento para 70 millones. Claro. La buena noticia es que la tasa de pobreza total está bajando consistentemente. La tasa de pobreza extrema, los 2 últimos años están en niveles sustancialmente inferiores que los 15 últimos años. Entonces, pero queda mucho por hacer y estamos trabajando en coordinación con la sociedad civil y con el sector privado para convertir la reducción de la pobreza en una causa nacional y poder hacer de este flagelo historia dentro de poco tiempo en el país. Bueno, ministro, por lo menos acá lo que vemos en cuanto a 80.000 nuevos empleos, estamos hablando, si son jefes de hogares los que están trabajando, jefas de hogares, estamos hablando de 80.000 hogares, ¿verdad? Estamos hablando de más o menos 400.000 personas, ¿verdad? Que están teniendo, porque eso es lo que da el empleo, dignidad a las personas y a las familias. Sí, estas son personas que uno podría pensar que están en hogares distintos y aunque no sean jefes o jefas, van a llegar a un aumento de ingresos de 80.000 hogares que le involucra a 400.000 personas. Esto es algo que realmente es una buena noticia y consolida más la tendencia decreciente de la pobreza extrema y la pobreza total en las áreas urbanas. Bueno, ministro, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vos, César. Bueno, ustedes ya escucharon entonces, hablamos sobre la creación de 80.000 nuevos empleos en Asunción y el área central. Una buena noticia para compartir durante este fin de semana. Y hay más buenas noticias que vamos a estar compartiendo. Se hizo noticia esta semana y lo veíamos a los jóvenes antes de iniciar este proceso de ir al exterior. 170 años después se está volviendo a dar. Estamos hablando de las becas al exterior y nos van a estar acompañando aquí en estudios un grupo de los que ya están preparando maletas para ir a estudiar en las más prestigiosas universidades del planeta. Ya volvemos.